Bienvenido a todos los maestros, los padres, los líderes que quieren entrenamientos apropiados. En esta noche nosotros le vamos a dar un entrenamiento acerca de cómo enseñar a los niños y adolescentes sobre el espíritu de profecía en la iglesia adventista. Este es el seminario 53, así que le estoy dando toda la experiencia de un maestro que durante toda su vida se ha dedicado a la enseñanza. El único propósito que nosotros tenemos al dar este seminario es que ustedes tengan un incentivo, un conocimiento, aumenten, mejoren su trabajo con los niños y adolescentes. Así que hoy día vamos a hablar un tema de cómo enseñar a los niños y adolescentes sobre el espíritu de profecía, sobre la historia de la iglesia denominacional, sobre Elena de White, sobre los escritos, los pioneros, y también podemos abarcar un poco más en este tema. ¿Por qué estamos tocando este tema? Porque si tú eres parte de una iglesia, como la iglesia adventista, tenemos que conocer los orígenes de cómo se organizó la iglesia. Vivimos en una época muy controversial, no solamente por la pandemia del coronavirus, sino vivimos porque hay personas que tienen diferentes puntos de vista. He tenido experiencias de niños que sus padres eh, no creían en Elena de White, o en este caso la mamá no creía en la iglesia adventista, así que ella un día, cuando el niño iba a tomar la decisión de bautizarse, la mamá fue al internet y encontró una mala información sobre Elena de White, sobre la iglesia adventista, y lo hizo ver al niño, y logró que el niño realmente no aceptara a Jesús como su salvador personal. Decía que la iglesia era una iglesia equivocada. Hay muchos puntos de vista, aún dentro de nuestra iglesia encontramos personas que no aprueban a Elena de White, hay muchos puntos de vista liberales, y es necesario tocar estos temas con los niños para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Si no hacemos lo que es correcto, alguien le va a enseñar de una forma incorrecta, y ténganlo eso siempre preciso. He conocido personas que me decían, mira hermano, a mis hijos no le enseñen sobre Elena de White. No creo, yo creo en el Evangelio Adventista, pero no creo en Elena de White. Y entonces esas personas así tú vas a encontrar, pero tú necesitas enseñar quién es Elena de White. En uno de los seminarios que llevamos hace algún tiempo atrás, acerca del espíritu de profecía, nos dijeron las estadísticas que para el año 2025, esta generación de niños que está creciendo, no conocerá nada acerca del espíritu de profecía, no habrá leído los libros de Elena de White, y eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros, los líderes, los maestros, los padres, que no se dan un tiempo para programar este tipo de clases amenas para los niños y adolescentes. Cuando llegué a la iglesia adventista tenía 5 años, y uno de los nombres que yo escuchaba era Elena de White, la señora White. Entonces, gracias a Dios, eh, llegué a una escuela adventista, y mucha de la respuesta de quién era Elena de White lo obtuve mientras estaba en la escuela adventista, porque estudiábamos las clases de religión. Y cuando fui creciendo tuve la oportunidad de llegar a la universidad adventista y estudiar, y allí en la universidad adventista había un centro White donde estaban todos los libros, los archivos que se había tenido, y pude aprender más. Pero mi experiencia no es la misma de un niño de hoy día, de un niño de hoy. Los niños de hoy no tienen un conocimiento. Por lo tanto, debe ser un reto para un líder, un maestro, un padre, que su hijo conozca la historia de la iglesia, porque se ve cómo Dios ha bendecido y ha dirigido la historia de la iglesia. Como te digo, a mí siempre me impresionó la vida de Elena de White y la vida de los pioneros. En los últimos años, la iglesia adventista dio al mundo una película que se llamó Cómo comenzó todo. Lo tenemos en inglés y en español. Y es una buena película que muestra el inicio de la iglesia adventista. Y aunque nosotros realmente con el nuevo programa de Grace Link, que fue hace 20 años, desapareció muchas cosas positivas, y en los últimos años solo el Departamento de Aventureros y Conquistadores son los únicos que dan este tipo de orientación en cuanto al don de profecía y a los pioneros.
pero la escuela sabática tenía un tema en que se estudiaba acerca de los pioneros y la historia de la iglesia. Pienso que estas cosas no deben desaparecer, porque ahora tenemos una generación de niños que si no leen la Biblia, menos van a leer sobre Elena de White. Y es muy importante leer las cosas que nuestra iglesia tiene para no solamente tener una buena información, sino que pueda responder preguntas y dudas y puede ampliar nuestro conocimiento mientras estudiamos la Biblia. Esta película, que es Cómo comenzó todo, debería ser vista por los padres y niños como adolescentes, por supuestamente por ti. No, yo sé que hay algunas críticas en cuanto a la actriz, pero vamos a dejar eso porque ella hizo un papel importante dentro de esta película y no, me pareció muy inspiradora porque tocó puntos que en cuanto al gran chasco y al crecimiento de la iglesia adventista. En el año 2015, fue el centenario de la muerte de Elena de White. Murió el 16 de julio de 1915. En el año 2015 habían pasado 100 años. La División Sudamericana preparó unos videos que están en inglés y en español sobre el centenario, contando las anécdotas y vida de Elena de White. Y este fue uno de los pastores muy buenos que él realmente narró las experiencias que habían tenido las personas que habían estado cerca de Elena de White, como su familia y empleados. Así que esto lo encontramos en YouTube, podemos encontrar esto, comprarlo. Está también en cualquier, el centenario de Elena de White, y tú puedes ver y son muy inspiradores. Te cuentan una historia real que tú puedes encontrarla escrita, lo encuentras y puedes entender más acerca del don de profecía de Elena de White. Es importante este mensaje hoy porque hoy día vivimos en la época de la modernidad, estamos con una pandemia, está la tecnología. Es importante para este mensaje hoy para los niños y adolescentes porque algunas cosas de la iglesia han desaparecido, se borraron. Pero se puede haber borrado de los programas, pero no de la mente de las personas que han sido educadas bajo este fundamento. Es importante que los niños y adolescentes conozcan la historia de la iglesia adventista. Así comprenderán cómo Dios ha dirigido la vida de los niños, de los jóvenes, de los hombres y mujeres y de la iglesia misma. Los pioneros eran personas que llegaban a diferentes lugares, pero Dios lo organizó pequeño un grupo y este pequeño grupo salió por todo el mundo. Y lo que hoy nosotros tenemos como iglesias, escuelas y universidades se debe al sacrificio de estas personas que fueron dirigidas por Dios y que Dios mostró realmente hicieron una labor en muchos lugares del mundo. Tú puedes estar en África, tú puedes estar en Perú, tú puedes estar en Ecuador y vas a encontrar la historia de primeras personas que realmente fueron usadas por Dios. Pero en esta iglesia necesitamos conocer quiénes fueron estas personas valientes que dejaron Norteamérica para ir a por todo el mundo, a esos países con idiomas tan distintos y con diferentes costumbres para proclamar el mensaje adventista. Pero es necesario saber cómo Dios organiza a esas personas. Así los niños valoran la iglesia, valoran la historia y valoran el trabajo que hicieron esas personas en el pasado. Y esto es muy importante, esto es un mensaje que realmente debemos nosotros eh, hacerlo. No es cosa de un sábado, no es cosa de un trimestre. Para que realmente los niños conozcan toda la historia y puedan recibir esa información, porque nosotros no entretenemos, no cuidamos, nosotros enseñamos, los niños tienen que recibir esa información. Llevas casi 5 años para que realmente el niño tenga un conocimiento y vaya familiarizándose con los nombres de las personas, las historias y comprendan lo que Dios hizo a través de estas personas. Así que si tú crees que esto lo ibas a hacer en un sábado, lamento decirte que no. Necesitamos utilizar las fechas y necesitamos usar el tiempo para que el niño capte el mensaje. Los niños de hoy no conocen quién fue Guillermo Miller. Tú le preguntas a un niño quién fue Guillermo Miller, los niños no saben quién fue Elena de White, no saben quién fue Jaime White o Fernando Starr para los peruanos, o quién fue el primer misionero que llegó a México. Tú les preguntas, ni idea.
Tampoco tenemos que reconocer también que tampoco conocen bien las historias de la Biblia, con esta confusión que hay de videos y videos bíblicos, confunde a los niños. Yo tuve que pedirle en una oportunidad a una mamá: tu hijo es muy inteligente, no me lo hagas ver esos videos ni películas bíblicas porque lo están confundiendo. Y entonces me dijo ella: ¿por qué? Bueno, te estamos hablando del faraón y tu hijo me dijo que el faraón y Moisés eran amigos. ¿Dónde tú sacaste eso? Y el niño me dijo que lo había visto en la película del príncipe de Egipto, príncipe de Egypt. Así que los niños no conocen bien las historias y se dice que en el 2025 esta generación de niños no sabrá quién es Elena de White, no habrá leído ningún libro de Elena de White porque la culpa es de nosotros. Los tenemos entretenidos con Moisés, con Daniel, la creación, pero no tocamos temas profundos. Y en esta pandemia hemos tenido tiempo suficiente en las casas a través de online para que nosotros podamos dar la información al niño. Pero recuérdate, son por lo menos 5 años que el niño necesita para asimilar toda la información y poner sus ideas en claro. Tristemente, los niños de hoy y adolescentes conocen más de Cenicienta, de Cinderella, de Frozen, saben las canciones, pero de los pioneros de la iglesia adventista no conocen. Yo he aprendido a no llorar y a no esperar que el pastor venga y solucione los problemas de la iglesia o la falta de entrenamiento. Como líderes y maestros, nosotros necesitamos a veces analizar y tomar decisiones en cuanto al currículum que deben tener en la enseñanza religiosa de los niños y adolescentes. Si tú vas a esperar que el pastor venga y solucione este problema que los niños desconocen en la historia de la iglesia, pues lamento decirte que vas a estar sentado por muchos años. ¿No es cierto? Los pastores tienen un trabajo importante, los pastores tienen un trabajo eh, a veces se alejan un poco, pero no tocan estos temas de gran interés que son para los niños y adolescentes y los niños que necesitan conocer. Así como necesitan conocer las historias de la Biblia, también necesitan conocer la vida de los pioneros y la vida de Elena de Juan. Así que no llores, anímate, toma decisiones, reúnete con los maestros, con los líderes y piensen cómo ustedes pueden enseñar a los niños y adolescentes sobre Elena de Juan. Es importante. Lo que estamos viendo no solamente está escrito en la Biblia, sino explicado en los libros de Elena de White, como Los conflictos de los siglos y los eventos de los últimos días y el gran conflicto. Tú vas a encontrar información sobre los eventos finales y gracias al espíritu de profecía que fue dado a Elena de White. ¿Cómo vamos a... necesitamos enseñar la historia de la iglesia a la que pertenecemos? No basta dejar el trabajo y pensar que la lección de la escuela sabática o quizás aventureros y conquistadores lo va a hacer. No, no son suficientes para los niños de esta generación. Los padres tienen que tomar la responsabilidad de primero de investigar, porque el asunto es que cuando tú quieres desarrollar este tema del espíritu de profecía, tú tienes que investigar, tienes que sentarte, tomarte un tiempo, leer un libro y no solamente uno. Tú puedes ir leyendo lo que la iglesia ha publicado y tú puedes captar las ideas generales. Tiene que ir en un orden. Por eso es importante que los maestros piensen en cómo van a enseñar, pero antes de dar al niño ese entrenamiento, tú tienes que entrenar. Para enseñar la historia denominacional y de Elena de White, nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia para captar las ventajas, el trabajo, cómo la persona fue usada, los momentos fáciles y difíciles que tuvo los pioneros de la iglesia adventista. Porque cuando tú te vas entrando en la historia de la iglesia adventista, tú encuentras que Elena de White se encontró con personas que no creían en ella, habían otras personas que decían tener el mismo don, se enfrentó al panteísmo, se enfrentó a diferentes situaciones, a rechazos, al problema de la justificación por la fe. Así que es un proceso que tú vas entendiendo y que tú tienes que transmitir al niño. Porque decirle a alguien que, que Elena de White es una profetisa de Dios es un impacto. El niño no va a creer, porque ella en su momento tampoco le creyeron.
Aún los pioneros que estaban ahí cerca tampoco creían, pero con el tiempo comenzaron a darse cuenta que Dios estaba dirigiendo la iglesia. Por eso te digo, es un proceso que el niño tiene que conocer y tiene que analizar, ¿no es cierto? A mí, cuando tenía los 14 años, yo decía, ¿quién era Elena de Juan? Así que a mí me dijeron que tenía que leer un libro. Y me mandaron al libro El Camino a Cristo y te digo, yo no podía comprender el camino a Cristo. Te voy a decir que es uno de los libros que menos he leído. Pero alguien me mandó el libro, alguien me regaló el libro de consejos, mensaje para los jóvenes. Y, y empecé a leerlo y comprendí muchas cosas importantes. Con el tiempo, cuando decidí ser maestro, una persona me dijo que tenía que leer 5 libros de Elena de Juan. La historia de la redención, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes, hecho de los apóstoles y el conflicto de los siglos. Y eso me demoró años, pero pude comprender y entender que realmente lo que ella decía. Ahora con los años he podido leer más y lamento no haber leído más cuando estuve en la Universidad Adventista, pude haber leído más de lo que hoy he leído y comprender. Pero el primer paso es orar a Dios para que Dios nos dé la sabiduría y podamos compartir con las otras personas el mensaje del espíritu de profecía. Segundo, lo que hemos dicho a nosotros anteriormente, tienes que leer libros denominacionales sobre la historia de la iglesia y de Elena de Juan. Con esto de la tecnología, nosotros tenemos una gran habilidad. Tú no necesitas comprar los libros. En mi época tenía que comprar los libros, pero hoy día tú lo puedes bajar y tener esa información. Entonces, tú necesitas leer. Primero, para compartir cualquier tipo de mensaje, tú tienes que estar seguro y creer lo que tú estás leyendo. Y te digo algo importante, el maestro que no acepta a Elena de White como profetisa de Dios no puede ser ni maestro ni líder dentro de la iglesia, porque necesita aceptar. En el trayecto de mi vida he encontrado pocas personas que dicen, yo no creo en Elena de Juan, yo no creo en el don de profecía. Entonces esas personas no pueden ser parte de la iglesia porque rechazan un don que Dios le ha dado a su iglesia y una de las características del Apocalipsis que tiene el pueblo de Dios. Para eso la iglesia adventista es rica en libros publicados sobre la historia denominacional y es importante que un maestro y líder conozca la historia para poder transmitir a los alumnos y también a los mismos padres. Y como te digo, es un proceso, pero tienes que tener en cuenta que ese proceso de información que el niño va a asimilar va a demorar cierto tiempo de años. Y hemos perdido tiempo en cosas que, aunque eran buenas, no eran las más importantes, porque un niño hoy día no sabe quién es Elena de Juan. Si no pregunta a tus hijos o a algún niño que ha crecido en la iglesia quién es Elena de White, te va a decir, I don't know, porque no nos hemos preocupado en dar una información apropiada. Y en el 2025, los jóvenes que están ocupando nuestros lugares, no sabrán quién es Elena de Juan y nunca han leído. Ahora, es necesario llevar entrenamientos sobre el don de profecía que brinda el Centro Juan, que es el Centro Juan es donde se encuentran todos los escritos originales de Elena de Juan, los libros, las historias de diferentes partes del mundo, y ellos organizan seminarios. Tristemente en Norteamérica, donde estoy, en los últimos 20 años no he podido llevar ningún entrenamiento. Los entrenamientos los recibía cuando estaba yo en mi país. Pero no hay que llorar. El pastor local, tú le puedes pedir al pastor local que él te pueda dar un entrenamiento a maestros y líderes sobre el don de profecías. Pero como nosotros estamos usando la tecnología, la conferencia general y el centro Huay, ellos dan seminarios que están en YouTube, que tú puedes verlo el sábado o el fin de semana, tú puedes verlo y aprender más sobre el espíritu de profecía y te digo que es una cosa que yo lo llevo y sigo aprendiendo y puedo transmitir ese conocimiento de lo que Dios me permite comprenderlo y es por eso que hago este seminario, porque necesitamos nosotros fundamentar la fe de los niños. ¿Por qué eres adventista? ¿Qué significa ese nombre? Es algo que a mí me preguntaron cuando era niño. Tenía 7 años y mi tío me dijo, ustedes se han cambiado de religión, ¿a qué religión están?
Yo decía, somos adventistas del séptimo día. Y él me preguntaba, ¿y qué es adventista del séptimo día? Ni idea, yo había llegado a la iglesia. Así que le fui donde mi maestra y le pregunté, mi tío me pregunta qué es adventista del séptimo día. Y la maestra, yo le pregunté primero qué era adventista, porque el séptimo día no lo usaba. Así que le dije adventista porque esperamos la venida de Jesús. Y yo fui corriendo, bueno, a la siguiente reunión me encontré con mi tío y le dije, somos adventistas porque esperamos la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué del séptimo día? Tampoco sabía. Yo iba los sábados a la iglesia, para que tú veas. Hasta que la maestra me volvió, la maestra de la escuela adventista me dijo, del séptimo día porque guardamos el sábado, y entonces yo fui y le contesté a mi tío. Y aunque mi tío no aceptó a la iglesia adventista porque murió de un infarto, pero por lo menos ese mensaje quedó en mí y quedó en él sobre todo. Y eso es importante. Así que nosotros podemos llevar seminarios, eh, podemos llevar seminarios del Espíritu de Profecía online, ¿verdad? Puedes pedir al pastor de la iglesia que organice seminarios eh, para los líderes para comprender la importancia que tiene el Espíritu de Profecía. Porque cuando Elena de White recibe las visiones, responde las preguntas que los luteranos, la gente de la Reforma, los valdenses tenían. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Dios cuando pasaba, cuando el papado tuvo todo ese poder? Elena de White contesta a través del conflicto de los siglos. Pero responde quién estaba dirigiendo, cómo ella es la que amplía todo un conocimiento acerca del conflicto, del conflicto en el pasado y el conflicto en el presente y en el futuro que se va a tener. Así que es necesario llevar estos seminarios. En YouTube los encuentras gratuitos. No sé si Centro White da seminarios pero es importante que pidamos seminarios a nuestros pastores de la iglesia local y de la conferencia para que ellos brinden seminarios sobre el espíritu de profecía, que es bien importante. Ahora, también es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que estudiar la vida de Elena de White desde su infancia. Hay que seleccionar las láminas apropiadas para ilustrar la vida, porque era una época en el año 1827, nace Elena de White, así que era una época diferente al actual. Por lo tanto, hay un juego de figuras de fieltro de Elena de White que tú puedes usarla, que son estas que tú ves aquí, y a un precio muy módico, $70 en Norteamérica, y tú lo puedes conseguir. Y realmente tú puedes, está la historia de Elena de White para los niños pequeños y los niños de infantes. Se puede utilizar estas historias, pero también para los primarios e intermediarios si lo sabes dirigir, pero te explica todo desde el nacimiento de ella, el accidente, el gran chasco y cómo Dios dirigió a ella hasta el final de su vida. También otra forma que tú puedes hacer para enseñar a la historia de la iglesia, especialmente para los primarios y los y junior o menores, infantes también lo pueden realizar, es tener las figuras, las tarjetas de cada uno de los pioneros. Aquí tenemos a Jaime White, Elena de White, José Beitis, Raquel Preston, Guillermo Miller, Gerard Edson, pero son como 12 pioneros y cada uno de ellos aportó algo importante a la iglesia adventista. Y tú puedes hacer tarjetas, los niños pueden recibir unas copias de estas personas, de estos pioneros, tener un cuaderno y prepararlo y estudiarlo, y es no solamente un parche o una especialidad que ganan aventureros y conquistadores, sino que ellos también van aprendiendo. Entonces, para hablar de los 12 pioneros, tú necesitas 12 sábados o 12 días para que ellos aprendan cuál fue la importancia que cada uno de ellos tuvo. Por ejemplo, a Raquel Preston nosotros le debemos que guardamos el sábado porque ella era bautista el séptimo día. A Guillermo Miller, que anunció que Jesús venía el 22 de octubre de 1844. A, a Jaime White le debemos las publicaciones. Elena de White fue la profetisa. Y Hiram Edson fue realmente quien fue uno de los pioneros que se dedicó mucho al trabajo de la imprenta y también al santuario. Ahora, cuando tú enseñas estas tarjetas, como ellos son más grandes, tú puedes tener una pared, todas estas fotos,
Y puedes también poner momentos históricos como la primera visión de Elena de White. Tú puedes tener la visión del conflicto, que fueron la visión de más de 3 horas que Elena de White tuvo. También tú puedes poner la visión de la salud, su muerte, su accidente, panteísmo, todo eso tú lo puedes tener en secuencia porque los niños van aprendiendo poco a poco temas nuevos, ¿no? Y esto es muy interesante y eso lleva tiempo, como te digo, casi unos 5 años para que los niños comprendan y sobre todo ellos necesitan también leer y hay libros apropiados para ello. Otra cosa que tú puedes aprender a usar, tú puedes visitar los museos, las casas de los pioneros adventistas. Yo con mucha alegría, en la primera casa que llegué fue la casa de Guillermo Miller, que está aquí en New York. Eh, Fue también, tuve la oportunidad hace 2 años de conocer la tumba de Elena de White, que para mí fue algo que siempre lo veía en fotos y tuve la oportunidad de estar allí, tomar fotos. Fue emocionante estar visitamos las casas donde ella vivía. Podemos visitar, conocí la Riviera Gerald y ustedes pueden conocer visitando lugares, ¿no? Ahora por la pandemia no podemos hacer esos viajes, pero si Dios aplaca la pandemia, podemos quizás con los niños llevarlos a conocer estos lugares y va a ser de gran importancia, ¿no? Y son momentos muy, muy, muy emocionantes cuando uno visita, ¿no? Cuando visitamos la casa de Guillermo Miller, vimos donde él estuvo esperando la venida de Jesús y vimos la tumba de Guillermo Miller. En todas esas actividades ustedes pueden visitar los museos. Acuérdate que en cada país hay una primera iglesia que se fundó adventista, hay una universidad, hay una escuela, hay personas, hay historias de pioneros también en nuestros países que ellos pueden también conocer. Así que es tan solo dedicarte un tiempo a que los niños conozcan. También puede visitar los museos, casa de los pioneros y con mucha alegría, ¿no? También nosotros tenemos que enfatizar cuando se enseña acerca de los pioneros, cuál era la misión del misionero, las penalidades que ellos tuvieron que pasar, las dificultades, los éxitos, los fracasos que tuvieron. La iglesia adventista se le quemó la imprenta y se le quemó el hospital, ¿no? Sobre todo, enfatizar mucho la dirección de Dios, que cuando uno está haciendo un trabajo para Dios, no puede hacer otra cosa negativa. La iglesia tuvo que aprender que, por ejemplo, nuestras imprentas no pueden publicar libros que no son de nuestra iglesia, que tenemos que tener los puntos de vista bien centrados. La iglesia adventista nunca puede usar una imprenta para publicar algo evangélico o algo de otra denominación o de otra filosofía. La iglesia tuvo que aprender. Y entonces hay que enfatizar el trabajo y la dedicación que esas personas tuvieron. Elena de White muchas veces tenía que tomar sopa de nabo o sentarse en una silla que no tenía, que ella misma tenía que ponerle el asiento. Hoy día las cosas son diferentes porque la iglesia ha progresado por las bendiciones de Dios, pero necesitamos enseñar a los niños lo que es ser un misionero, porque ellos son llamados a ser misioneros en su hogar y salir al mundo. Así que es necesario lograrlo. También otra de las cosas que podemos hacer cuando enseñamos la historia de Elena de White es dramatizar algunas de las historias, como el chasco de 1844, el llamado de Elena de White, su primera visión, las diferentes visiones. Se puede hacer dramatizaciones y se puede presentar a los niños. Para eso hay muchos, se pueden realmente usar la ropa de la época y, por ejemplo, en mi iglesia cuando era niño, usaban una hermana mayor, no se parecía a Elena de White, pero le pusieron el vestido de Elena de White y ella comenzó a contar su historia, su primera visión, qué mensajes ella decía y eso fue muy inspirador. Y eso motiva al niño a investigar quién es Elena de White, a conocer más y ampliar su conocimiento. Otra de las cosas que es importante y en realidad es base para el conocimiento es la lectura. Nosotros cuando los niños van creciendo tenemos que aprovechar las oportunidades para que los niños
y adolescentes lean. Si tú no aprovechas en que los niños lean libros apropiados de la iglesia, entonces ellos no van a recibir esa información apropiadamente. Algunos padres dicen, no, mi hijo tiene demasiadas tareas en la universidad, pero preocúpate por tus hijos aprendan acerca de Dios y los libros ayudan mucho. Y necesitamos leer las cartas que Elena de White tenía. Y como te digo, hoy día online tú puedes encontrar todo sin necesidad de ir a una biblioteca, donde tú puedes mandar por cualquier Facebook o por WhatsApp, cualquier tipo de carta diaria, y entonces los niños pueden leer y compartir el mensaje que tiene lo que escribió ella para nosotros. También, si tú quieres planificarlo en la escuela sabática, antes de que empiece el programa en la escuela sabática, tú puedes cada 15 minutos, puedes relatar la vida de Elena de White o puedes hablar de un pionero, ¿no es cierto? Y los niños van a aprender cada día, cada sábado, antes de la escuela sabática. Y sobre todo recuerda que si tú haces este tipo de materiales, si vas a hablar de un pionero, siempre que cada niño lleve a su casa la foto del pionero o coleccione o a un libro de colecciones. Es lo que yo hacía. Hacía un librito de los pioneros, le entregaba a los niños y los niños y lo llevaban a casa. Y ese mensaje, y eso es bien importante, ayuda mucho también en aventureros y conquistadores. Pero como te digo, lleva tiempo. Son 12 pioneros, así que necesitábamos 12 sábados para que los niños recibieran esa información. Es importante también que aprendas también que hay que investigar como detectives o arqueólogos sobre la historia de la iglesia local. O sea, tú puedes recolectar historia de los hermanos más ancianos de la iglesia, que te muestren fotos, cartas, testimonios de hermanos y hermanas que han sido fundadores de la iglesia local. Entonces, con la ayuda de la tecnología podemos grabar al hermano que te cuenta, mira, en tal año vino tal pastor, salimos de tal iglesia, eh, vinimos aquí, organizamos este grupo, luego se hizo grande y luego se formó una iglesia. ¿Qué tal pastor? ¿Qué tal es? Entonces, esa información que no se quede en el olvido y muera cuando esos ancianos están. Tú puedes realmente investigar con los niños y que ellos investiguen cuál fue la primera, cómo se abrió la iglesia, quiénes fueron los fundadores, y te vas a dar con grandes sorpresas, ¿no es cierto? Muchos de esos, por ejemplo, ha habido muchas iglesias aquí en Estados Unidos que empezaron los americanos y luego vinieron los hispanos y se quedaron con las iglesias. Otros salieron cuando la iglesia ya estaba muy llena, se repartían, ¿no? Recuerdo cuando llegué a la iglesia, tenía 5 años, el pastor de la iglesia, había solamente una sola iglesia y era muy grande. Así que el pastor decidió ampliar y dividió a los hermanos por donde ellos vivían y se quedaban en sus pueblos y organizaron, en solamente un año, organizaron cerca de cinco iglesias nuevas. Y hoy día esas 5 iglesias se han multiplicado. ¿Por qué? Porque hay que ser misioneros, hay que ser pioneros y a Dios le encanta que uno crezca y la iglesia se multiplique. Así que podemos investigar con los niños como detectives, como arqueólogos, sobre la historia de la iglesia local, llamar a la conferencia y preguntarles cuándo se originó nuestra iglesia, cuándo se organizó nuestra iglesia local, quiénes fueron los fundadores, y esto es una investigación que ellos llaman por teléfono, o el abuelito, el hermanito está vivo todavía y él te cuenta, y eso no solamente le da una alegría al ancianito, sino también a los niños estar investigando y tener esa información. Entonces, toda esa información que los niños recolectan es una información que tú vas a usar y entonces le vas a mostrar al niño cómo se organizó su iglesia. Y uno ama su iglesia porque sabe cómo se organizó. Que hace mucho tiempo hubieron personas que dieron su tiempo, su vida, y hoy día tenemos lo que tenemos la iglesia. También cuando es parte de la historia de la iglesia hablar acerca de los reformadores. Los niños tienen que saber quién fue Martín Lutero, quién fue Juan Wycliffe, quién fue Juan Hus, como otros nobles héroes y heroínas de Dios. O sea que tienes que llevarte un tiempo para dar al niño también esta información. O sea, tú tienes que aprovechar el 31 de octubre, que es el día de la Reforma, aunque la Reforma ya acabó porque el papado se unió con el catolicismo, con el protestantismo,
y realmente son cosas que nosotros estamos desaprovechando. Tenemos que aprovechar esas circunstancias. ¿Por qué? Porque tristemente recuerda que nosotros estamos viviendo en un conflicto y estamos en los últimos días de este mundo. Y necesitamos que los niños y adolescentes tengan un conocimiento de la historia de la iglesia, de cómo Dios ha cómo Dios ha dirigido, ¿no? Y que no hay que temer al futuro, a menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha cuidado. Y esto es bien importante. Tú tienes que enseñar a los niños sobre la historia de la iglesia, sobre los pioneros, porque también les muestras a los niños el punto en que la iglesia católica prevalecía y usaba su fuerza, su poder religioso para quemar a muchas de estas personas, los consideraba herejes y tenía un control sobre los reyes y sobre muchos reyes de la tierra. Entonces, esto es importante porque es un conocimiento, como te digo, que el niño necesita conocerlo. Esto tarda casi 5 años en que el niño tenga un conocimiento completo. El niño tiene que saber. Ahora, si tú no enseñas esto de una manera correcta, los niños van a recibir una información incorrecta. Y ten cuidado porque algunas personas, algunos políticos, como el presidente Bush, eh, no el papá, el hijo, él dice que este país, Estados Unidos, fue un país católico. En una de sus disertaciones se lo dijo. Hay muchas personas que utilizan una mala información para eh, enseñar negativamente al niño, al adolescente, al joven. Hemos perdido mucha generación de niños porque realmente no le hemos dado la información correcta. Los libros de Elena de White son importantes. La Biblia es el primer libro más importante en todo el universo, pero los libros de Elena de White amplían el conocimiento, amplían algunos puntos que nosotros hoy día no podemos ver. Y cuando tú lees a Elena de White, te das cuenta que ella estuvo muy adelantada. Hay muchas cosas que debieron haberse hecho, pero no se hicieron. Pero Satanás sí lo hizo. En uno de los escritos de Elena de White dice que la iglesia debería tener restaurantes con comidas que valieran un dólar mínimo. La iglesia no hizo caso, los líderes de esa época, pero Satanás sí, porque hoy día tú ves McDonald's, Wendy's, Taco Bell, y realmente a toda la gente la tiene enferma con ese tipo de comida. Pero debió haberse hecho. Ahora nosotros estamos logrando tener una generación de niños que no conocen sobre el don de profecía y sobre el de Juan. Y nosotros tenemos que enseñarle cómo Dios ha dirigido y Dios está dirigiendo a esta iglesia hasta el evento final. Entonces, es importante, yo quiero cuando Jesús venga por segunda vez, conocer a Elena de Juan y a los pioneros. Desde niño, mis maestras me enseñaban de su vida, leí sus libros, despertando en mí un amor hacia una persona que fue dirigida por Dios, una persona joven a los 17 años. En una época cuando había un desencanto, una confusión, pero había un pueblo que esperaba la venida de Jesús y gracias a Dios ella lo organizó. Y la meta es pensar y dejar en la mente de los niños y adolescentes que cuando Jesús venga estaremos en la tierra nueva, podremos conocer a estas personas que dejaron por nosotros una herencia de amor, sacrificio, dedicación, protección al servicio de Dios. Si hoy día tú estás en una iglesia cómodo, si hoy día tú tienes libros, si hoy día tú tienes universidades, escuelas, si tú tienes hospitales adventistas, se lo debe a esas personas que en el pasado fueron grandes pioneros. Porque hoy día estamos cómodos, pero no conocemos lo que pasaron esas personas en una época tan difícil. Pero Dios dirige su iglesia. Así que te motivo a que tú enseñes a los niños sobre el Enadecuá y el don de profecía, la historia de la iglesia adventista. Enseña de los reformadores. Investiga en tu iglesia cómo la iglesia local se organizó, quiénes fueron los fundadores, y te vas a encontrar con grandes sorpresas, con personas que recuerdan esas historias del pasado. Utiliza el tiempo, los minutos de la escuela sabática en aventureros y en conquistadores, o tengo una semana de oración donde se hablen acerca de los pioneros. Acuérdate que es una información que el niño necesita asimilarla.
Es necesario la lectura. Los padres con sus hijos deben leer cartas y libros de los pioneros. Hay que dramatizar algunas veces algunas de las historias, como el chasco, alguna parte de la vida de Elena de White, alguna visión. En YouTube vas a encontrar algunas dramatizaciones, algunas historias, personas que relatan las historias. Tenemos que enfatizar lo que era una misión, lo que es la misión del misionero, las penalidades, las dificultades, los éxitos, los fracasos y la dirección de Dios, ¿verdad? Hay que decir que hubieron lugares donde cerraron su corazón a Dios y hubo momentos en que la iglesia tuvo algún problema, como en 1888, acerca de la justificación con la fe, cuando se quemó el hospital adventista y cuando se quemó también la imprenta, que hubieron lecciones que tuvimos que aprender. Puedes visitar los museos, las casas de los pioneros. En Nueva York está la casa de Guillermo Miller. En, en Michigan está la casa de Elena de White. En California no he llegado ahí todavía. Pero podemos encontrar la tumba de Elena de White, entre otros lugares importantes. Necesitamos utilizar muchas figuras, láminas apropiadas para que los niños conozcan y reconozcan a los personajes, y cada uno de los pioneros tiene una lección para nosotros que podemos nosotros enseñar a los niños. Son 12 pioneros, necesita 12 días o 12 sábados para poder enseñar cada pionero. Acuérdate que el niño tiene que recibir, y adolescente tiene que recibir información, asimilarla, comprenderla, aceptarla. Hay que estudiar la vida de Elena de White desde su infancia, y este es un proceso casi de un año, 48 a 52 sábados, para que el niño aprenda del inicio cuáles fueron las penalidades. Acuérdate que Elena de White vivió en una época hace más de 100 años. Hay seminarios que tú puedes verlo en YouTube, o puedes pedir a tu pastor que organice seminarios sobre el espíritu de profecía para líderes y maestros, y ahí los maestros pueden ir para responder preguntas, a comprender, ¿no es cierto? En uno de los seminarios que llevamos, un pastor del Centro Juan nos dijo que habían recibido una llamada de una espiritista que decía que tenía un mensaje de Elena de White donde pedía que por favor no publicaran el libro El conflicto de los siglos. Y por supuesto que ellos no le hicieron caso, porque sabían que era el diablo que no quería que se publicara el conflicto de los siglos, porque ella se había equivocado. Y entonces era sobre el estado de los muertos, y entonces tenemos que ver que el libro que realmente tiene un mensaje preciso es el conflicto de los siglos, y es uno de los libros menos leídos por nuestros niños y adolescentes. También lleva los entrenamientos, pide a tu pastor local, como te digo, que pueda reunir a todos los maestros y que les dé un fin de semana o una semana acerca de la historia de la iglesia. Necesitamos leer. La iglesia adventista es muy rica en libros, no necesitamos ir a otras editoriales. La iglesia adventista tiene suficiente material donde vamos a poder conocer la historia de la iglesia, y necesitamos nosotros primero investigar. Necesitamos mucha oración, y no te dediques a llorar y que los niños no conocen, no. Preocúpate en tú mismo, con tus maestros, organizarlos, con los padres, decirle vamos a estudiar la vida la vida de Elena de Juan, la historia de la iglesia, y haz el propio currículum, adáptalo, ¿verdad? Sin quitarle la lección o alguna clase en aventureros, pero es necesario solucionar este problema. Es necesario porque las estadísticas nos dicen que la generación de adolescentes que están creciendo, que están realmente, que está surgiendo, no conocen a Elena de White y no han leído un libro de Elena de White. Ahora, ¿es importante para esta época? Por supuesto que lo es importante, porque los niños van a conocer cómo Dios ha dirigido la iglesia, y eso es bien, muy, muy importante. A mí de niño me hablaban de ella, escuchaba de ella, pero gracias a Dios tuve personas, maestros, líderes que nos dieron mucha orientación. En la conferencia en el país del que vengo, hacía casi 2 años, cada 2 años teníamos
esos seminarios, yo asistía y estaba súper, súper inspirado, aprendía, conocía y gracias a Dios pude conocer la casa de Elena de White, como te digo, la casa de Guillermo Miller. Pude yo visitar su tumba y fueron momentos muy, muy inspiradores para alguien que desde niño le habían enseñado sobre el don de profecía y Elena de White. Hay videos del centenario que tú debes verlo, te los recomiendo, son muy inspiradores, tienen mucho mensaje y te cuentan experiencias que realmente están escritas y muchas personas lo vieron. Una de las cosas que a mí me impresionó fue que una de las nietas dijo de Elena de White que la frase más hermosa que había visto era cuando ella decía, miró al cielo y decía, Jesús, yo te amo mucho, Jesús. Porque la historia de la iglesia se centra mucho en el amor a Dios. Te recomiendo esta película, Cómo comenzó todo, la pueden ver en familia, un viernes de noche, un sábado de noche, está en inglés y en español. Y como te digo, es bien importante que nosotros asumamos la responsabilidad de enseñar a los niños y adolescentes sobre el don de profecía. Requiere tiempo, requiere dedicación, investigación, pero los niños tienen que aprender a amar la iglesia que tienen. Como te digo, hoy día estamos cómodos, en iglesias cómodas, vamos a escuelas cómodas, a iglesias católicas adventistas, a las universidades, tenemos libros, pero gracias a que Dios usó personas como Elena de White y los pioneros y otras personas que trabajaron en sus países, y hoy día gozamos de una tranquilidad, pero nuestros niños están creciendo sin conocer el don de profecía y el trabajo de los misioneros. Cada país, cada iglesia ha tenido fundadores y nosotros realmente podemos investigarlo si damos un tiempo dentro del currículo. Que Dios me los bendiga, queridos padres, maestros y líderes. Tomen este seminario número 53 como un reto. Y como adventistas tenemos que enseñar a los niños a amar su iglesia. Aunque estamos en la pandemia, tenemos más tiempo donde podemos buscar informaciones y transmitirla a los niños y padres para que ellos puedan realmente comprenderla. Y recuerden, en el cielo, una de las personas que yo quisiera conocer es Elena de White y los pioneros. Y escuchar de ellos la historia, gracias a ellos, hoy día tenemos más de 13 divisiones en el mundo. Hoy día tenemos muchas iglesias, muchas escuelas adventistas, muchas universidades y muchas casas publicadoras, mucha literatura que no se tenía. Y gracias al trabajo y al don de profecía de Elena de White, hoy día todas las religiones que en el pasado sufrieron persecuciones saben el porqué de por cómo Dios dirigía su iglesia. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Tenemos otros seminarios. Hay mucho que aprender y mucho que aplicar. Pero desde ya les pido disculpas por no haber preparado más estos seminarios, pero quizás Dios nos da una oportunidad y empecemos estudiando las profecías, el don de profecía y en la iglesia adventista. Nos vemos la próxima oportunidad.